Cosas concretas. Estamos creando una red de profesores y también una red de gente de la comunidad de educación especial, familiares, profesionales, gente que esté cercana y tal, para cuando esto vaya terminándose podamos seguir trabajando en los barrios y todos unidos, ¿de acuerdo? Solicitamos que todo aquel que tenga algún material didáctico digital que hable un poquitín de las normas del decálogo, que lo lleve a educación para poder meterlo en la web de valenciatomalaplaza.net. En primer lugar, recordar que esta mañana se ha provocado, ¿vale?, una protesta en Canal No, pero deciros que eso ha sido al margen de esta acampada y que no ha sido aprobada en la Asamblea General, ni en la Asamblea que se ha hecho de acción. Deciros que hay manifestación el martes 31 de mayo a las 10 horas en Canal No, esto sí que está aprobado en la Asamblea, ¿vale?, sumándonos a las reivindicaciones de los trabajadores de la cadena y en defensa de una televisión pública de calidad, reivindicando el cumplimiento de su función social como medio de comunicación público y plural. Díselo con flores al ayuntamiento. Consiste en lo siguiente: vamos a hacer unos pasquines con un poema por una cara y con el decálogo por la otra. El poema todavía no lo he escrito porque hasta que no lo aprobéis, pues no nos vamos a poner a trabajar. Hemos estado hablando con todas las casetas de floristas de la plaza, todas menos dos se han ofrecido a que sí, que van a repartir estos panfletos cuando vendan flores, y ubicaremos un espacio frente al ayuntamiento para que todos podamos depositar allá nuestras flores y de paso, pues bueno, les damos un durito a ganar a esta gente que se están portando tan bien con nosotros. Informar que Difusión va a pasar a actuar en 4 ejes muy concretos. Uno es difusión por barrios, otro difusión Comunidad Valenciana, otro difusión estatal y otra difusión internacional, porque queremos que esto se difunda a todo el mundo. Queremos contactar con todas las acampadas del mundo, que son un montón. Necesitamos pegar muchísimos carteles y en difusión tenemos un montón, pero no somos tantos para repartir. Todo el mundo que quiera puede pasar por apoyo a ofrecerse o por difusión para coger carteles, pegar en su pueblo, en su barrio, fuera de la plaza, para que todo el mundo nos oiga y nos vea. Desde Análisis Social estamos haciendo un censo de la plaza, pero no solamente de la gente que está en la acampada, es para todo el mundo. Por favor, todo el mundo que quiera realmente pues, mostrarnos su apoyo debe acercarse al censo en Análisis Social, que está ahí al fondo, y apuntar datos que no son ni siquiera datos personales. Os dividiremos por grupos de edad, sexo, etcétera, y veremos con el apoyo que realmente contamos en esta plaza y podremos coordinarnos un poquito mejor. Hemos cambiado la página web, ahora es acampadavalencia.net, y por 2 motivos. Uno, por poder autogestionarla, y el otro porque el toma la plaza ya no tiene sentido. La plaza ya la hemos tomado. Hemos creado una red social a nivel internacional que se llama Agora. También está el acceso desde la web. Y esta red social es tipo Facebook, Twenty y demás, con la única diferencia de que todo el contenido que subáis no obtiene copyright, es libre, o sea, no se guarda, no es para nadie, sigue siendo de todo el mundo. Desde la Comisión de Audiovisuales necesitamos técnicos de sonido para la radio, no tenemos. Si alguien se anima, si alguien es técnico de sonido y quiere venir, estamos haciendo un archivo grande de todo el material audiovisual que se genere de esta acampada. Por lo tanto, también os podéis acercar si habéis grabado vídeos, sacado fotos, y nosotros lo archivaremos, lo guardaremos. A ver, desde la Comisión de Teoría Política queríamos invitaros a valorar la posibilidad de suscribir y apoyar y compartir los 4 mínimos consensuados en Sol, en Madrid, ¿vale? En la acampada de Madrid. Queremos recordarlos porque no todos los sabéis, no todos los tenéis claros, así que de manera rápida los leo, ¿vale? 1. Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana. 2. Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. 3. Separación efectiva de los poderes públicos. 4.
Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de la responsabilidad política. Una ligera reflexión que queremos lanzar y esperemos trabajar en ello y hacer propuestas más concretas a través de la Asamblea de Comisiones es la idea de que esas propuestas concretas deberían ir acompañadas de una especie de ultimátum formulado en los términos de razonabilidad que toda la Asamblea pudiera decidir, porque si no damos unos ultimátums a las propuestas concretas que estamos pidiendo, entonces ¿a qué estamos jugando? La Comisión Transfeminista hemos estado trabajando durante toda la semana elaborando un manifiesto de dicha comisión de la Campada de Valencia. Queremos una sociedad en la que el centro sean las personas y no los mercados. Por eso decimos, servicios públicos y vitales como la educación, la escuela pública, la salud, los centros de atención para personas dependientes, el cuidado de la infancia y las personas con necesidades especiales de atención frente a los recortes sociales, la reforma laboral y de las pensiones. Queremos el compromiso de todas y todos para la construcción de una sociedad donde no tengan cabida las violencias machistas en todas sus expresiones: económica, estética, laboral, física, psicológica, sexual, institucional, religiosa y en forma de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Queremos decidir libremente sobre nuestro cuerpo, disfrutar y relacionarnos con él y con quien nos dé la gana. Queremos aborto libre y gratuito dentro del sistema de la seguridad social. Educación afectivo-sexual y una educación en diversidad sexual dentro de la enseñanza formal y no formal. Queremos una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad. Lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, queer. Y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Exigimos la despatologización de las identidades trans y el cese inmediato de las intervenciones quirúrgicas de asignación de sexo de bebés intersexo, garantizando los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas, personas solas y trans. Exigimos que el Estado y la Iglesia dejen de interferir en nuestras vidas, por un Estado laico, no a los privilegios de las instituciones religiosas. Para hacer un cambio real en la sociedad hace falta tomar decisiones por consenso y que las mujeres participen de forma decisiva en los procesos de toma de decisiones, así como la participación del resto de personas o colectivos oprimidos y víctimas del sistema heteropatriarcal. Es imprescindible incorporar un enfoque feminista en la transformación del modelo económico, cultural y social al servicio de las personas y el planeta, en los servicios públicos, en la creación de otro modelo de ciudad y la gestión del territorio, así como transformar las políticas ambientales, agroalimentarias y sociales. Exigimos que las trabajadoras, empleadas del hogar y las personas trabajadoras sexuales se incluyan en el régimen general de cotización de la Seguridad Social y tengan derecho a la negociación colectiva. Exigimos la cotitularidad en las explotaciones agrícolas de ambos cónyuges, visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en el mundo rural. Exigimos que se combata cualquier forma de abuso, violencia y explotación sexual o laboral. Denunciamos el aumento de las redes de la trata de mujeres, hombres, personas trans o menores para su explotación. Exigimos que se persiga a las mafias, se confisquen sus beneficios y se destinen a la reparación de todas las víctimas. Exigimos la protección, reinserción y reparación de todas ellas sin distinción por nacionalidad y con independencia de si han interpuesto o no denuncia. La consideración de la explotación sexual y laboral como crímenes de lesa humanidad. Exigimos que se contabilice el trabajo de cuidados como parte de la riqueza de los países y se considere una necesidad sociociudadana. Igualmente, exigimos el derecho a decidir libremente si queremos o no cuidar, el derecho a ser cuidadas y cuidados en condiciones y el derecho al autocuidado, en resumen, el derecho a la ciudadanía. Exigimos el reparto del trabajo y la riqueza, trabajar menos para trabajar todas y todos, condiciones laborales y profesionales dignas para todas y todos, e igualdad en el acceso, la formación, la promoción, la permanencia y los salarios, reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo, a igual trabajo, igual remuneración y reconocimiento de los trabajos por mujeres y hombres. Exigimos que la misma concepción de lo que es una sociedad no sea susceptible de ser interpretada en términos de estratos ni clases sociales, de forma
que todos los mecanismos intelectuales, educativos, políticos y económicos habrán de dirigirse expresamente hacia este objetivo. Exigimos que se reconozca la ciudadanía de las personas sin condiciones legales ni normativas, la eliminación de la ley de extranjería y de los centros de internamiento de extranjeras y extranjeros. Exigimos los mismos derechos para todas las personas con diversidad funcional, sensorial o mental y denunciamos la doble discriminación que sufren las mujeres con estas diversidades. Exigimos el uso de lenguajes que denominan todas las personas y estén libres de homofobia, machismo, clasismo, racismo, lesbofobia y transfobia. Queremos una escuela libre desde los 0 años, gratuita y coeducativa, que incorpore una educación afectivo-sexual integral, que acepte todas las diversidades sexuales. Exigimos medidas efectivas para evitar manifestaciones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, xenofóbicas y racistas contra niños y niñas. Exigimos permisos iguales e intransferibles y remunerados al 100% por nacimiento y o adopción para madres y padres, que sumen entre las dos partes un periodo de 3 años para garantizar el derecho de todas y todos a la crianza. Queremos desconstruir el concepto de familia tradicional para lograr una sociedad donde tengan cabido todo tipo de relaciones y grupos de convivencia. No a la militarización de las sociedades, a la producción y al comercio de armas. Invitamos a hacer objeción fiscal. Reivindicamos la solidaridad transnacional feminista como política de transformación para cambiar el mundo. En todas las plazas indignadas nos sumamos a sus reivindicaciones y les damos todo nuestro apoyo. Sin las mujeres no hay revolución.